Medicina en la India. Medicina en la India. Nos han llamado muchos oyentes que quieren que hablemos de este tema, que es el que está de moda. Hace tiempo hablamos de los Vedas, que eran 4 libros escritos en lengua sánscrita y que fueron las primeras creaciones de la literatura india. Estaba el Rig Veda, la ciencia de los himnos, que tiene cantos propiciatorios para las divinidades. Está el Sama Veda, ciencia de las melodías, que tiene versos rituales para los sacrificios. El Atharva Veda, que es un conjunto de maldiciones y conjuros para el culto doméstico del hombre, del orden de me caigo y me levanto, mal rayo te parta y cosas así. Y finalmente el Ayurveda, o ciencia de la vida, que es el que brinda los conocimientos médicos a los habitantes de la India. En el Ayurveda se basaban los maestros y estudiantes de aquellos tiempos. Los médicos indios pertenecían a una de las castas más privilegiadas, era la de los Ambasta, solo inferior a las 2 principales, que saben ustedes eran las de los brahmanes y la de los guerreros. Dice el cronista que antes que la mayoría de las civilizaciones antiguas, la India tenía una medicina y una cirugía bien desarrollada. Y que si bien el pueblo se entregaba a prácticas mágicas para combatir las enfermedades, paralelamente existía una verdadera ciencia consignada en tratados y aplicada por expertos. Acerca de la diferencia entre la magia y la verdadera ciencia, hay mucho escrito y no es tan sencillo como parece. Me gusta un pensamiento de Thomas Kuhn que dice que la diferencia entre la astrología y la ciencia, por ejemplo, es que la ciencia aprende de sus errores y la astrología no. La ciencia no hace predicciones exactas y la astrología tampoco, pero la ciencia corrige. Y la astrología sigue diciendo: mañana su piedra es la turquesa, misiadura y fulería rantifusa para el viernes, y vaya enjuagándose para el sábado. Y si no aciertan, siguen igual con la misma metodología. Pues bien, una vez cuando hablábamos de la ciencia en China, citamos a uno de los mejores médicos indios que había escrito varios tratados médicos. Se llamaba, disculpen ustedes, Sushruta, el doctor Sushruta. Los escritos de Sushruta fueron tan importantes que se tradujeron hacia el siglo VI después de Cristo a la lengua china y árabe, como si el ápice de la importancia de un texto consistiera en su traducción a las lenguas china y árabe. Sushruta, el doctor Sushruta, admiraba al emperador chino Shennong, el emperador rojo, que había vivido en el 2800 a.C., es decir, una época totalmente conjetural de la civilización china. Dicen que el legendario Shennong había brindado a los chinos el conocimiento de la agricultura y de las hierbas medicinales en ese orden. Cuando Sushruta hablaba de este emperador, contaba que se trataba de un hombre que tenía las paredes del abdomen y del estómago tan finas que parecían de cristal, es decir, que eran transparentes. Y entonces el emperador Shennong podía mirarse y observar directamente el funcionamiento, por ejemplo, de su aparato digestivo. Y así pudo comprobar de un modo directo la acción de muchas hierbas medicinales y ensayar los efectos de venenos y contravenenos. Es verdaderamente una ventaja para un emperador el poder ver a través de su piel el funcionamiento de distintos órganos. Bien. En la India antigua los médicos pasaban por un largo aprendizaje y finalmente recibían del rey la autorización de ejercer su profesión. A los médicos que consagraba el rey se les suspendían sus emolumentos si cometían faltas profesionales o daban pruebas de inconducta. Algunos ejemplos de estas reglas, ¿no?
no debían engañar a los enfermos bajo ningún pretexto. Estaba prohibido minimizar diagnósticos o, por el contrario, exagerarlos para hacerse de mejores pagas. Eso se penaba con la muerte. Ahora, ¿cómo sabían si un médico exageraba o se equivocaba? Por ejemplo, Sí. lo viene a ver un paciente y te dice, "Oye, usted está loco". Puede ser una exageración o puede ser un error de diagnóstico. A lo mejor usted directamente consideraba que ese tipo estaba loco Y me equivoqué. Exageró, está un poco loco, ¿no? Sí. Bueno, pero no sé. De todos modos me van a matar en esa época. De cualquier modo, en esa época lo hubieran matado a usted. No debían los médicos revelar a nadie por nada del mundo lo que ocurría en casa de su paciente, tanto de su condición de vida familiar como de sus problemas físicos o la naturaleza de los males que sufría. Es decir, vos ibas de visita, el médico iba a tu casa y justo cachaba que vos te llevabas mal con tu mujer, que la cocina era una mugre, que las paredes estaban verdes de la escupida del mate, qué sé yo, que eras hincha de Argentinos Juniors, en fin, que mirabas los programas de televisión de la tarde, todas esas cosas que el médico descubre en una sola visita. Entró el médico y ya sabe qué ambiente hay en tu casa. Ya sabe cómo te llevas con tu marido. Vengo a ver a la señora, sí, métale, está allá en el fondo. Dice. ¿Qué tiene? No sé. Ojalá sea grave. Por esa razón, en la India nadie se enteraba nunca de los padecimientos ajenos. Qué cosa, ¿no? Solo aparecían la suspicacia y la curiosidad en quienes veían llegar a las casas vecinas al médico y hacían conjeturas, pero el médico nunca decía nada. Otra extraña costumbre era la siguiente. Se llevaba un registro de las personas sanadas por cada médico y los años que llevaba en su profesión. Incluso el paciente también, cuando se curaba, anotaba quién lo había curado. Entonces, ese registro era público y la gente, para curarse, no hacía otra cosa que consultarlo y observar qué médico o qué médicos eran los que acreditaban mejores actuaciones, mejores porcentajes, mejores promedios. Por ejemplo, doctor Surruta. Pacientes tratados, como la tabla de posiciones. Sí. Pacientes tratados, 73. Curados, 48. Y así. Curados, finados, tanto. Sí. No curados, empatados, bueno, qué sé yo. Bueno, está bien, eso está bien. Cuando el estado de un enfermo necesitaba los cuidados de un médico, el jefe de familia se presentaba ante el médico en nombre del perjudicado, o sea, iba el jefe de la familia. Era necesario que esa diligencia, es decir, la concurrencia al médico, se hiciera en un momento de buen agüero, que era dictaminado por algún astrólogo. Así, o sea que nada se dejaba librado al azar, todo era científico. Vos tenías que ir al médico solamente en un momento propicio. Cuando el astrólogo decía, ahora podés ir, ibas y le tocabas el timbre. Ajá. Bueno, porque naturalmente las características del día en que uno le tocaba el timbre al médico podían tener influencia sobre la evolución de la enfermedad, del mismo modo que el día del nacimiento de una persona determinan su carácter, sus preferencias, su estatura, el estado de su dentadura, como todos sabemos. Si no, ¿qué sentido tienen los horóscopos? Sí, no me venga usted a decir que todo es cultural, que todo es adquirido. No, señor. ¿Cómo No, que? señor. ¿Cómo? Se lo digo como Usted que soy yo, como geminiano astrólogo. que soy. ¿Qué tiene? ¿Geminiano? Sí, sí. Ajá. Como que soy yo. No, usted es taurino. Taurino, Como usted. taurino que soy. Geminiano se lo astronauta. digo que nosotros Sí. los taurinos. ¿Qué tienen? Sí, sí. ¿Sí qué? ¿Cómo son los taurinos? No, es no lo lo sé. que tienen, es lo que tienen Sí, ellos. no sé cómo somos, pero Sí. a mí me lo explican 3 o 4 veces por día. Sí, me imagino. Ah, vos Estoy porque un sos poco harto de que me taurino. expliquen cómo soy. Te sale el Ah, usted taurino no- de adentro. Usted no es de esos que se entusiasma, que dice, ¿y los taurinos cómo son? Vio que esa gente que quiere saber enseguida.
Es un entusiasmo muy curioso. No solo querer saber cómo son los taurinos, sino, peor todavía, aún admitiendo que el horóscopo tuviera algún valor, querer saber cómo es uno es una curiosidad extraña. Pues si no sabe uno cómo es, ni siquiera quién es, ¿cómo pretender que lo sepa alguien, y menos una persona que acaba de conocernos? Y sin embargo uno se complace en esa conversación. ¿Por qué se complace? Porque uno no quiere saber cómo es uno, quiere saber cómo es el otro. Y una de las mejores maneras de saber cómo es el otro es ver cómo cree que somos, de qué modo se engaña, qué clase de engaño tiene. Si experimenta un engaño propio de una persona astuta, de una persona simple, de una persona malevolente. Queremos saber eso. Saber cómo es uno, me imagino que no. Usted no. Usted lee el diario todas las mañanas para ver cómo es. No, para nada. Incluso secretamente deseando, ojalá que sea bueno. No, pero a veces... Y para saber quién es. Uno a veces no sabe quién es y hace votos por no ser, por ejemplo, fulano de tal. A mí me gustaría no ser algunas personas. No sé bien quién quisiera ser, pero estoy cierto de quién quisiera no ser. Empezando por este que habla. El médico era... bueno, el médico te recibía, ¿no? Escuchaba el pedido. Vea, doctor, mi cuñado anda viendo el diablo en calzoncillo. Y el médico mandaba a través del familiar del que había ido bolsas llenas de instrumentos hasta la casa del paciente. Instrumentos médicos, no serían musicales. Sí, y después iba él. Lleve acá un cuchillo, un serrucho, una jeringa, no sé qué. Después iba él. El médico era recibido con deferencia, aun cuando para algunos los médicos eran personajes impuros, porque estaban en contacto con gente fulera. Por la impureza que podía conferirles la profesión, los médicos estaban excluidos de las ceremonias rituales. Debe aclararse que en la India los enfermos eran muchas veces considerados pecadores y se creía que sus padecimientos eran hijos de los malos actos o incluso de los malos actos de otras vidas. Por eso convenía creer en la reencarnación, para pensar que por lo menos nuestros padecimientos eran hijos de nuestros malos actos. Imagínense, el que no creía en la reencarnación pensaba que sus padecimientos eran hijos de otras personas, de malos actos de otras personas que no eran él. Bien, no importa. El pecado era un miasma cuya acción funesta podía repercutir sobre la salud. Y es verdad, en cierto sentido es verdad. Sí. Apenas llegaba a casa del enfermo, se ofrecía al médico un baño caliente. ¿Qué? Pero qué tremendo, ¿eh? Por un médico, como hay ahora, médicos que visitan 20, 30, 35 pacientes, que debe quedar todas las manos arrugadas, los dedos de las manos, de tanto bañarse. Cada paciente que llega, ay, doctor, ¿quiere darse una enjuagada? ¿Cómo no? Y entonces, apúrese, doctor, dice que el enfermo está cada vez. Un momento, dice, me estoy jabonando. Bueno, se le ofrecía un baño caliente y lo rodeaban de atenciones. Le servían arroz, luego qué atento. Qué atentos que... bueno, y luego lo conducían ante el paciente. Algo que observaban los médicos indios para buscar síntomas eran las inflexiones de la voz. Pedían al enfermo que cantara, o que murmurara, o que gritara para ver cómo estaba. A ver, dice, hágase, buenas tardes, hágase gotas de veneno, ¿no? Luego está todo el vino que adormece el alma, decía el enfermo ya, y moría. Algunos médicos incluso se entusiasmaban, dice, no hace, por ejemplo, quejas del alma. Y el otro, madres ustedes que por él, y así todo un repertorio. Porque había médicos que se entusiasmaban con los números musicales. Para la curación sabían de un buen número de remedios o tratamientos. Las que más se usaban eran las técnicas sudoríficas. Ordenaban a los enfermos que se pusieran muchas horas al sol.
estabas enfermo, te sacaban al sol. Nótese que estamos en la India. Esta misma técnica, por ejemplo, en lugares muy lluviosos, qué sé yo, hubiera sido menos eficaz. Usaban también técnicas de la magia simpatética, será simpática. Por ejemplo, rociaban al infierno no, pero al infierno también podían, lo enviaban al infierno. Al enfermo lo rociaban con agua y en el recipiente donde quedaba otro tanto metían un hierro caliente. Esto es magia simpática, ¿no, doctor? Sí, señor. Él sabe. Esperaban que de esa manera se apagara la fiebre, del mismo modo que el agua había apagado al hierro al rojo. Esto le llamaban ciencia. Algunos eran buenos cirujanos, y muy atrevidos. Por ahí te cortaban y te sacaban algo. Un método clásico para suturar heridas consistía en emplear hormigas grandes. Atención, hormigas grandes. Acercaban las hormigas a los bordes de la herida y hacían que las hormigas mordieran en intervalos cercanos y le seccionaban el cuerpo rápidamente. Cortaban la hormiga por la mitad y quedaba, el insecto moría mordiendo y quedaba mordiendo. Imagínense, un insecto que muere no puede tomar una decisión después de muerto. Tomar la decisión de aflojar, no. Entonces, en el momento que estaban mordiendo, lo cortaban por la mitad la hormiga. Quedaba la pinza así. La pinza y la cabeza de los insectos quedaban clavados en la carne y te cerraban la herida. Usted no me cree, pero es verdad. Sí, está muy bueno. Bueno, claro, dice aquí el cronista que la falta total de nociones de asepsia teñía aquellas operaciones de ineficacia, cuando no, de peligro mortal. Es decir, las heridas se cerraban, pero muchos enfermos morían contagiados por las hormigas, que andan a saber qué podredumbre traen, que andan por el suelo, ahí andan a saber qué microbios te traen, y en ese momento la ciencia hindú desconocía los microbios. Claro. Entonces lo infectaban. Claro, infectaban. No sabían por qué era, y pensaban seguramente que se trataba de pecados cometidos por el enfermo o por la hormiga, quizá. Bueno, no lo sé. Bueno, estos son los detalles de la medicina india que he querido traer hasta usted. ¿A usted le gusta la medicina alternativa, todas esas cosas? No. ¿Usted cree más bien en el médico que como Teafato Mameta? Sí, yo creo en el médico tradicional. No creo, no es una religión. Yo confío más, digamos, en la medicina tradicional. Yo en el médico creo, porque si no crees... ¿Cómo creo? Si no crees... No te conviene ir. No te curás, porque lo que te hace curar es justamente la fe que vos ponés. No. A mí me dijo un médico señor. un día que me estaba dando una purga, dice, pero usted si no pone fe... Tiene que poner un poco de usted mismo, me dijo el tipo, ¿no? Claro. Así que en la medicina hay que tener fe. Vos cuando tenés fe te curás. Yo he visto muchas películas de tipos que van a muchos médicos y se curan porque tienen fuerza de voluntad. Todas las películas que he visto sobre médicos son así. Aunque los remedios no sirven, pero sí el tener mucha fe y muchos deseos de algo. ¿Usted no cree en eso? No, yo creo... ¿En que usted cuando desea mucho algo, eso sucede? No. Yo creo exactamente lo contrario. No. Bien. ¿A quién dedicar esta charla medicinal que hemos tenido hoy? Atención. Bueno, a nuestros amigos médicos, Sí. A mí al emperador que era medio transparente, que se ahorraba la radiografía. A Yenú, que tenía la piel finita, Sí. y se miraba la digestión. Qué impresionante, ¿no? Se miraba a digerir. Qué feo, digo, para los acompañantes de mesa, ¿no? Del señor, pero... Ya estoy lleno, decía el tipo, ¿eh? Claro, ya se claro, veía. Mirá, No como más, dice tú.
No Estoy comas satisfecho. más, dice. La mujer le preguntaba, ¿dónde comes? ¿Dónde cenaste vos? Y también, Alejandro, me parece un buen dedicando el médico ese discreto. ¿El doctor Surruta? Sí, si veo un médico discreto siempre es una buena cosa. Sí, sí, sí. Porque si no, digo, entra en la intimidad de una casa y qué sé yo. Y después que cuente la enfermedad que uno tiene también, No. porque uno a veces tiene enfermedad que no se puede. Sí, dice, Doctor, mire, así como lo ve, dice. me anda doliendo. Ah, Ay, O por ahí lo encuentra el médico en una fiesta uno. Dice, ¿cómo anda de...? ¿cómo anda de...? Sí. Mejoró aquel tema, dice. Claro, allá donde le dolía la otra noche. Sí. Claro, ¿Cómo anda del ojo? no, por eso el secreto profesional es fundamental. sí. ¿Usted guarda el secreto profesional? Nah. Por supuesto. ¿Qué no? Sí. Pues el otro día lo estuvimos Trae el mirando. cuaderno ahí, trae el cuaderno todas siempre. las carpetas donde anota. ¿La historia clínica? No, nos No, reímos. señor, no diga. Nombre y No, apellido. nos reímos, a reír mis Me pacientes. olvidé traerle la que me prestó el otro día. Estaba bueno eso de la mina. Ah, Era buena, la de las minas. medio loca era esa. Ah, bueno. A ver qué podemos escuchar, porque no hay muchos tangos. Hay tangos sobre dolores y hospitales y cosas así, pero hemos preferido poner el acento sobre la India. Entonces vamos a escuchar una canción hindú, Ujú. que no es hindú porque ha sido compuesta por nuestro amigo don Nikolai Rimsky-Korsakov. Hay una ópera de Rimsky que se llama Sadko, que es la historia de un tipo, como casi todas las óperas, de ser un viajero que no sabía dónde ir, y antes de emprender un viaje, se va al puerto y empieza a preguntar a los marineros que ve allí, a dónde puede viajar, dónde hay maravilla más interesantes. Entonces, ahí creo que un noruego primero que canta, no sé qué, canta Noruega, qué sé yo, y los fiordos, no sé qué. E inmediatamente después... Total, lo importante es la música, idiota. Claro. Y después aparece un indio, uno de la India que canta esta canción que vamos a escuchar ahora, que después se hizo famosa bajo el nombre de chanson hindú. Los franceses le hicieron famosa. Yo no sé si es hindú. En todo caso, Rimsky-Korsakov tenía esa costumbre y era muy eficaz. Recuerden ustedes el Capricho Español. A él le gustaba mucho pintar lugares desde Rusia, ¿no? Después canta otro tipo que creo que es un veneciano, pero esta es la más famosa de las tres canciones, es la canción hindú. Oiremos una versión instrumental por Fritz Kreisler en violín y Franz Rupp en piano. Esta es la famosa canción hindú de la ópera de Rimsky, Sadko. Adelante, dedicada naturalmente a todos los médicos, incluso a los médicos que hay en la sala. ¿Hay algún médico en la sala? Acá a la derecha, por favor. Doctora. La doctora. Gracias, doctora. Adelante.